tema el camino simbólico a la divinidad, y es que todos nosotros somos del siglo XX, alguno habrá del XXI, pero no creo que nadie, sí, los de acá. Y en realidad para nosotros simbólico es algo, lo entendemos en un sentido peyorativo. Vieron que si yo les digo te voy a dar un premio y te voy a dar un premio simbólico, ¿cierto? El simbólico es que te voy a dar un beso, te voy a dar una palmada, una cosa así. Cuando te voy a dar un premio, te voy a dar 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una barbaridad, ¿cierto? ¿No? Simbólico es algo maravilloso, ¿no? En toda la historia de la antigüedad. Y por eso yo lo que quisiera es que nosotros retrocediéramos el reloj de la historia. Nosotros conocemos al hombre desde el Paleolítico, porque es cuando el hombre empieza a trabajar la piedra y entonces sus obras llegan a nuestro tiempo. El hombre anterior nosotros no lo conocemos porque no llegaron sus obras a nosotros. Pero lo que sabemos del hombre del Paleolítico es que es religioso. Y lo sabemos porque hace dos grandes obras, que son los templos y las tumbas. Y las tumbas no como un lugar de disposición del cadáver, ¿no es cierto?, sino como el inicio del viaje, ¿no? Bueno, por siglos, siglos y siglos, hasta el Renacimiento, les diría, el hombre en su enorme mayoría fue analfabeto, en su enorme mayoría no tuvo una formación escolar, y entonces el hombre vivió un mundo mucho más simbólico que conceptual. Y entonces el hombre sabía qué quería decir un color, pero no sabía qué quería decir un conjunto de letras, ¿no? Y el hombre era sumamente sabio, como todos los hombres de todos los tiempos, simplemente que tenía otros instrumentos para expresar su sabiduría. Entonces, cuando nosotros entendemos que la religión es simplemente un conjunto de símbolos, si yo lo digo hoy, me dicen, che, pero qué poco, la religión es un conjunto de símbolos. Sí, la verdad es que sí, pero eso es dentro de esta definición de que los símbolos son algo maravilloso y que fueron sumamente eficaces y siguen siendo sumamente eficaces, porque además todos sabemos y entendemos lo que significa una sonrisa o lo que significa que le regalen un corazón colorado o lo que sea. Es decir, seguimos teniendo un mundo simbólico, pero mucho más acotado que el hombre de la antigüedad. Entonces ahora vamos a hacer un camino por cuáles son los símbolos de la religión, es decir, los símbolos por los cuales se llega a la divinidad, y lo que yo traté fue de irme echando imágenes de esta Bienal, porque, como dice María muy bien, yo soy un hombre de una formación clásica. María, como siempre las mujeres consiguen todo de nosotros, consiguió que fuera una Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, y bendito sea que sea así, pero no siempre nosotros entendemos por qué este cuadro es arte sacro, ¿no es cierto? ¿Por qué pensamos que nos está diciendo algo de Dios, ¿no? Y entonces, humildemente, a través de estos símbolos, que ya les digo, no tienen exactamente que ver con el cristianismo, pero primero que nosotros vamos a ir al Paleolítico en adelante para ver lo que ha sido el camino simbólico de cualquier religión, que también se le aplica al judaísmo, que también se le aplica al cristianismo, que también se le aplica al islam. Entonces vamos a ir a la primera imagen y van a ver que siempre en una religión hay un símbolo de ruptura con Dios, porque si no, no se llamaría religión, es decir, si no, no habría que religar nada, ¿no es cierto?, ¿no? Hay que religar algo porque algo está roto. Y cada tradición entonces religiosa va a contarnos cómo fue esa ruptura.
les puse una imagen muy linda, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, y una imagen muy linda de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, para mostrarles dos tradiciones completamente distintas, ¿no?, el cristianismo y el paganismo, como en el origen de la religión hay una ruptura con Dios, le robamos algo le sacamos y por eso tenemos que reparar esa ruptura, ¿no? Y los símbolos, porque entonces Dios se enojó, se fue, dejamos de verlo, es decir, toda religión parte de la idea de que el hombre tiene capacidad de Dios, tiene capacidad de verlo, capacidad de escucharlo, capacidad de relacionarse con él, porque tiene espíritu, y Dios es espíritu, y entonces evidentemente, así como podemos relacionarnos con un caballo porque tenemos cuerpo, podemos relacionarnos con un espíritu porque tenemos espíritu. Y entonces el hombre tiene capacidad de Dios, pero no lo vemos, no lo encontramos, no nos damos cuenta, no lo oímos, y entonces hay que hacer un camino de símbolos, de cosas que sí veamos, toquemos y podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Bueno, esa ruptura puede ser una ruptura con Dios directamente, como veíamos en las imágenes anteriores, o una ruptura con el hermano, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que nosotros decimos que el segundo mandamiento es similar al primero, es amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Esa ruptura no solamente es con Dios, sino que a partir de esa ruptura con Dios hay una ruptura entre nosotros. Y el hombre siempre la ha simbolizado y las religiones siempre la han simbolizado. Acá les tomé dos imágenes maravillosas. Esta es de la muestra, es una foto. Esa es una imagen maravillosa que está en el Museo Nuestro de Bellas Artes de Bouguereau, que se llama El primer duelo. Es Adán y Eva que están llorando la muerte de Abel, ¿no es cierto? Y como se fijan, han querido representar la misma obra, ¿no? ¿Qué significa? Es decir, lo primero que hicieron los hombres después de pelearse con Dios, Adán y Eva, lo primero que hicieron después, Caín y Abel, los dos hijos, matarse uno al otro, ¿no es cierto? Es decir, que de esa ruptura con Dios viene una ruptura con los hombres. Y ahí quería mostrarles otra imagen de esta bienal, que la habrán visto, que es muy espectacular, ¿no es cierto?, que se llama la Torre de Babel, en donde, ¿cuál es la ruptura? Es la ruptura del lenguaje, ¿no es cierto? Es que hasta ese momento, todo dice el Génesis en el capítulo 11, todos hablaban la misma lengua, pero en un momento, ahí está, en el centro está la Torre de Babel, y esas son todas letras que están pegadas como en una red, una malla, que es la dificultad que tenemos los hombres de entendernos, así como Caín y Abel nos entendieron. Uno se dedicaba a guardar a su rebaño y el otro se dedicaba a la agricultura, podrían haberse entendido perfectamente porque no se pisaban los pies unos a los otros, y sin embargo no se entendieron y no encontraron otra solución, o no encontró Caín otra solución más que matar a su hermano. Entonces, todas las religiones nos cuentan que hay un pecado original, algo que no funciona bien y que por eso nosotros tenemos que religarnos con Dios. Bueno, entonces tiene que haber, si hay símbolos de ruptura, tiene que haber símbolos de restauración. Y ahí les puse una imagen muy linda del Cordero. ¿Por qué el Cordero va a ser el símbolo del sacrificio? Porque el Cordero se deja llevar al matadero, ¿no es cierto? No pone ninguna resistencia. Agarren como un chancho para matarlo y los va a volver loco. Pero agarran un cordero para matarlo y no les va a hacer ninguna resistencia, ¿no es cierto? Es alguien que se ofrece sin ninguna resistencia, es inocente, es blanco, es lindo, es tierno. Y les mostraba también como un paralelo con esta imagen muy linda que tenemos en la Bienal,
que es un niñito Jesús que está durmiendo la siesta se llama el andamio, pero en realidad sería como la mesa de trabajo, ¿no es cierto?, de San José, donde están sus aparatos. Y me acuerdo que algunos de los jurados les daba como impresión, porque parecía como que si la sierra seguía para acá, lo cortaba a Jesús en dos partes, como una máquina de fiambre, ¿no es cierto? Pero un poquito tiene esa idea, está bien que esté ahí la sierra, porque ese chiquito tan amoroso, ese chiquito tan inocente, que no habría otra cosa más que cuidarlo, está peligrosamente, ¿no es cierto?, en ese lugar donde también hace una especie como de anticipo de la cruz, ¿no es cierto?, del madero, ¿no? Y por eso a esa imagen de ruptura hay una imagen de restauración, y esa idea de restauración es un sacrificio inocente, ¿no es cierto? Porque un sacrificio culpable en realidad es justo, es decir, si nosotros matamos a un señor que violó a una chiquita, era la pena de muerte, ¿no? Pero quiero decir, bueno, esto es un desgraciado, ¿no es cierto?, lo matamos, entonces no se restaura nada, ¿no es cierto? Tiene que ser un sacrificio inocente. Bueno, ahí entonces vamos a hablar de la primera imagen, que son 5 imágenes nada más, así que no se preocupen, de la religión. Son 5 símbolos, perdón. El primero es la imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con este Dios que se enojó y se fue y nosotros no podemos llegar a Él? Lo primero que tenemos que hacer es traerlo a nosotros, ¿no es cierto?, volver a verlo. Olvídense de las imágenes que puedan tener en la cabeza y piensen en el sol, piensen en la luna, piensen en una montaña, en un animal, ¿no es cierto? Pero ahí les pongo una imagen de un templo griego, ¿no es cierto?, como una gran imagen, y acá les pongo un ejemplo de la Bienal, justamente en donde va a estar lo oscuro y lo claro, lo liso y lo que tiene profundidad, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a ser la imagen? La imagen va a ser una ventana que va a permitirme a mí encontrarme con un más allá, ¿no es cierto? Y eso va a ser cualquier imagen, ¿no? Sea la luna, sea el sol, sea una imagen que tenga algo antropomórfico, ¿no es cierto?, como es el caso de los dioses del Olimpo, ¿no es cierto?, sea algo abstracto, es decir, tiene que ese más allá al que yo no llego ni puedo ver, tiene que ser de alguna manera asequible. Perdón. Estoy haciendo guía. Entonces, esa imagen, cuando yo hago una imagen de Dios y la traigo acá, el hombre no es tonto, ¿no es cierto? Es decir, sería un ídolo, ¿no es cierto? Porque Dios está allá y yo lo traigo acá y es obra de mis manos. Entonces sería un ídolo. Entonces yo a esa imagen, para mantenerle la trascendencia, es decir, para mantener que está en un más allá, le hago un pequeño mundo, como si fuera una embajada, ¿no es cierto? Vieron que la embajada de México en la Argentina es un pedazo de México, ¿no es cierto? Y si uno entra en ese lugar, tiene un derecho de asilo. Bueno, eso va a pasar con el templo. De hecho, el derecho de asilo empezó con los templos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer un lugar que no va a ser el más acá, va a ser el más allá, ¿no es cierto? Y por eso en ese lugar no va a poder entrar nadie, y ese lugar va a tener 2 símbolos, que va a tener muchísimos otros símbolos, pero 2 grandes símbolos para justamente decir que es el más allá. Uno de los 2 símbolos van a ser las columnas. Las columnas van a significar los bosques, ¿no es cierto? Vieron que el primer lugar donde el hombre se encontró con Dios ha sido o en la montaña, la altura,
que ahora lo vamos a ver en el símbolo de las gradas, o en los bosques. Cualquiera que ha ido a un bosque, no al bosque de Palermo, sino un bosque en serio, ¿no es cierto?, se ha dado cuenta que en el medio de los bosques, cuando hay un abra, ¿no es cierto?, cuando hay un lugar en donde no hay árboles, hay como una especie de espacio mágico que está completamente escindido de lo que está del otro lado, ¿no es cierto?, porque está totalmente rodeado de árboles, y por eso es un lugar misterioso, es un lugar inaccesible, es un lugar al que nadie llega. Entonces, ahí les pongo plantas, por ejemplo, de templos antiguos, para que vean ustedes que la columna era un elemento esencial. Bueno, ese elemento esencial, fíjense como esta imagen dentro de la que tenemos nosotros en la Bienal, también, ¿no es cierto?, es un lugar donde hay una hiedra, ¿no es cierto?, espectacular que hace un brío, ¿no?, todo un lugar, y dentro de ese lugar hay como una entrada de luz, ¿no es cierto?, es decir, evidentemente ahí el sol sí llega, y ese sería el espacio sagrado, ¿no?, un espacio que está completamente escindido del resto. Les decía que el segundo de los elementos son las gradas, ¿no? Las gradas, por eso las pirámides, no las pirámides griegas que son tumbas, las pirámides egipcias que son tumbas, sino las pirámides americanas, por ejemplo, que son templos, son montañas sagradas, ¿no? De hecho, la montaña ya tiene esa idea de grada, ¿no? Es decir, para decir esto está fuera de este mundo, o tengo que rodearlo de columnas, o tengo que separarlo de la superficie, del plano, ¿no es cierto?, para ponerlo en una altura. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿no? El primero era la imagen y el segundo es el templo. Ahora vamos a ir al tercero, que soy yo, el sacerdote. El sacerdote. El sacerdote ha estado en todas las culturas, ¿no es cierto? Han sido chamanes, han sido brujos, han sido sacerdotes, según cómo fuera la estructura de una religión. Y entonces ahí les pongo en unas imágenes así americanas, sacerdotes que, ¿por qué tienen que ir vestidos de esa forma, ¿no? ¿O por qué nosotros nos vestimos de otra forma cuando estamos en el altar? Porque, es decir, si nosotros trajimos a Dios en una imagen, a ese Dios lo pusimos en un lugar inaccesible, ¿no es cierto?, que es el templo, al que nadie puede entrar porque hay gradas y porque hay columnas, ¿no es cierto?, árboles que lo separan de esta realidad. ¿Quién es el que va a entrar? Va a entrar solamente el sacerdote. En la antigüedad, al templo no entraba más que el sacerdote, no entraba el templo, no entraba el pueblo. Para entrar en el templo, así como había dos símbolos en el símbolo templo, hay dos símbolos en el símbolo sacerdote. Uno se llama vocación y el otro se llama vestición. Es decir, Dios tiene que llamar a alguien, eso es la vocación. Dios tiene que llamar a alguien. ¿Cómo lo va a llamar? Bueno, nació tal día, nació con una mancha en la frente, es hijo del sacerdote anterior, nació el día que murió el sacerdote anterior. O en el cristianismo, por ejemplo, que la vocación es un elemento espiritual. Es decir, esta persona se sintió llamada por Dios y el obispo discernió, ¿no es cierto?, viendo algunas características de ese candidato, de que realmente esta persona había sido llamada por Dios, ¿no es cierto? Pero lo primero para ser sacerdote es que Dios te diga, vení, entrá, ¿no es cierto?, porque no todos van a poder entrar. Y lo segundo es la vestición, porque para poder entrar en ese lugar, como ese lugar es Dios, es el cielo, es donde habita Dios, entonces uno tiene que tener una cierta consustancialidad con Él. Entonces, si ese Dios
es una serpiente, uno va a tener que disfrazarse de serpiente, ¿no es cierto? O si ese Dios tiene plumas, uno va a tener que tener plumas para poder entrar en ese lugar. Entonces, todos los ornamentos que llevan los sacerdotes es simplemente para poder dejar, ¿no es cierto?, esta condición humana tan frágil, porque en ese momento deja de ser un hombre más para ser alguien que puede entrar en relación con Dios. Bueno, acá les puse esta imagen que habrán visto ustedes, ¿no es cierto?, que tiene audio y que tiene una pantalla en la cual ustedes pueden escuchar, ¿no es cierto?, un sonido y como introducirse en esa luz que va cambiando de aspecto. ¿Y por qué lo puse como un ejemplo de sacerdocio? Porque yo entiendo que en nuestro tiempo, que es un tiempo muy individualista, las religiones siempre han tenido un sentido social. Entonces, como han tenido un sentido social, tribal, ¿no es cierto?, uno de la tribu, uno de esta polis, era el que podía hacer de sacerdote y entrar. En nuestro tiempo no es así. En nuestro tiempo todos somos sacerdotes. Es decir, todos nos relacionamos directamente con Dios. Ustedes le preguntan a cualquier joven, va a decir, la iglesia dice tal cosa, pero yo entiendo con Dios que voy a hacer las cosas de esta manera, ¿no es cierto? Porque está ejerciendo algo que incluso es muy profundo dentro del cristianismo, ¿no?, que es el sacerdocio común de los fieles, porque así lo entiende la religión cristiana también, ¿no? Es decir, que es verdad que todos somos sacerdotes, ¿no? Y entonces, esa función que hacían esas personas extraordinarias, que habían sido llamadas de una manera extraordinaria y que se vestían de una manera extraordinaria para poder entrar en contacto con la divinidad, fíjense cómo es la propuesta que nos hace hoy alguien de que nosotros entremos en contacto con la divinidad a través de nuestros oídos y de nuestra vista, y que nosotros tengamos como una experiencia personal, ¿no es cierto? Es decir, esa invitación es justamente que estamos invitados a ponernos delante de esa pantalla. Bueno, entonces tenemos una imagen que pusimos en un templo, que la sacamos de esta tierra, ¿no es cierto?, que sigue estando en el cielo. Tenemos a alguien que puede entrar en ese lugar para presentarse delante de la imagen, pero ¿para qué se va a presentar delante de la imagen? Bueno, vieron que nosotros partíamos en esta charla acerca de que había una ruptura inicial y que había que saldar esa ruptura. Y entonces, ¿cómo se va a saldar esa ruptura? Lo vamos a ver más concretamente en cada una de las culturas, pero se va a saldar a través de la ofrenda. Entonces, ¿qué significa? Un pueblo agrícola, piensen ustedes, ¿no? Dios hizo caer las lluvias, hizo salir el sol, fecundó la tierra, la Pachamama, ¿no es cierto?, es decir, la divinidad de la fertilidad, y nos dio esta cosecha. Pero nosotros no podemos comernos toda esta cosecha porque nos la dio Dios. Entonces, algo tenemos que devolverle a Él. Deberíamos devolverle todo, porque Él nos dio todo. Entonces, ¿cómo hacemos? Simbólicamente elegimos algo que haga que esta ofrenda de la cosecha sea la devolución justa que nosotros le hacemos a Dios por lo que Él nos dio, para que Él siga dándonos, porque si nosotros no le devolvemos, Él entonces va a enojarse con nosotros y no va a seguir derramando la lluvia sobre nuestros campos. Entonces, en general, la forma, así como les decía, cada símbolo está como limado por otros símbolos. Entonces, ¿cómo tiene que ser una cosecha para hacer una ofrenda? Va a ser la primicia. Es decir, ustedes imagínense, estamos ahora en el fin del invierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Nuestros graneros estaban vacíos, ¿no es cierto? Ya no quedaba nada de lo que habíamos guardado del año pasado, ¿no? Entonces, la primicia, la primera cosecha, era sumamente valiosa, ¿no
¿no es cierto? Porque era lo que ya tenemos. Bueno, eso se sacrificaba, ¿no es cierto? Y se le entregaba a Dios. Y por eso les pongo cómo están entregando las primicias de la vendimia, por ejemplo, de la cosecha, a un sacerdote. ¿Para qué? Para que él la queme, ¿no es cierto? La sacrifique, ¿no es cierto? La destruya, porque de esa manera ya no es nuestra, ya no la podemos utilizar. Bueno, hablando de esas ofrendas, quise también ponerles esta Virgen de Itatí, que es tan linda, y que después tuvimos que ponerle unas velitas estas de pila, pero por cuestiones de seguridad, ¿no es cierto? Pero qué lindo que estaba el día de la inauguración, ¿no? Que lo hicimos con velas en serio, porque la vela es una ofrenda, es algo valioso, la cera, ¿no es cierto? Además, imagínense la posibilidad de iluminarse, ¿no? Para el hombre en la antigüedad, que estaba tan limitado, ¿no es cierto?, por la oscuridad. Entonces, dejar que eso se arda, se queme, se pierda, ¿no es cierto?, es una ofrenda. Podrían ser flores, podrían ser cosas preciosas, pero que nosotros le ponemos bueno, en este caso nosotros no consideramos divinidad a la Virgen, ¿no? Pero de alguna manera es algo religioso, ¿no? Porque a través de ella estamos honrándolo a Dios. Entonces, fíjense cómo esa idea de ofrenda, porque no es que el autor hizo una imagen de la Virgen simplemente, sino que hizo esto activo, ¿no? Esta imagen de la Virgen que es venerada, porque además la misma Virgen es una chimenea, ¿no es cierto? Es decir, si se fijan cómo está pensada para que pueda tener esas velas adentro. Bueno, entonces, eso hablábamos sobre los pueblos agrícolas. Ahora vamos a hablar sobre los pueblos ganaderos, ¿no es cierto? Que recuerdan ustedes que la mayoría de los pueblos originalmente fueron nómades, por eso no se puede hablar de pueblos originarios, porque no existe esa categoría, ¿no es cierto?, en la cultura. Los pueblos siempre se han movido por mil razones. Y entonces, ¿qué hacían los pueblos ganaderos? Sacrificaban un animal, por supuesto. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo se acercan al altar para sacrificar, y ven ahí, sí, ese es un chancho. Así que se habrá sido difícil de sacrificar, ¿no? Un carnero y un buey, ¿no? Y entonces, cómo simbólicamente se elegía el animal, porque también, es decir, Dios había dado fecundidad a nuestro rebaño y nosotros habíamos tenido muchas pariciones, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que nos había dado eso. Y entonces, ¿cómo elegimos de entre esos animales uno que sea representativo para sacrificarlo y para devolvérselo a Dios? Un animal perfecto, macho, de 3 años, sin mancha. ¿Por qué macho? No es por un tema contra el feminismo, ¿no es cierto? Es porque tiene una capacidad de reproducción mayor, ¿no es cierto? ¿No? Porque un toro puede fecundar a varias vacas, ¿no es cierto? Es decir, por esa razón. Entonces era valioso, ¿no? El tener un animal macho podía realmente preñar, ¿no es cierto?, muchas hembras. Y entonces ese animal yo lo destruía, ¿no es cierto? Lo mataba, pero lo hacía en un sentido religioso, ¿no? Es decir, Dios me dio esto, yo le voy a devolver esto, lo mejor que tenga. Incluso en la Sagrada Escritura hay muchas veces en donde Dios se queja y dice, ustedes se comen el animal bueno y a mí me dan el tuerto viejo, ¿no es cierto?, duro, porque los hombres siempre han hecho trampa, ¿no es cierto?, no solo en nuestro tiempo, ¿no?, sino que también a lo largo de la historia. Y a Dios le ofendía eso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es decir, yo le di todo esto y ustedes me dan ese animal que no sirve para nada, ¿no es cierto? Denme lo mejor, ¿no? Es decir, porque yo estoy dándoles lo mejor. Bueno, y dentro de esos sacrificios están los sacrificios humanos, que a nosotros nos parecen tan difíciles, pero que en realidad son muy sofisticados, ¿no es cierto? Los incas que
que sacrificaban a sus princesas, ¿no es cierto? O sea, la sangre real, ¿no? Para Dios, en realidad en este sentido es de darle lo mejor, ¿no es cierto?, que tenemos para darle a Dios. ¿Por qué? Porque entre los pueblos, así como les digo que había pueblos agrícolas y había pueblos ganaderos, había pueblos guerreros, que en general no se dedicaban al trabajo ni de los rebaños ni de los campos, sino que eso lo hacían los esclavos, y los esclavos justamente eran los prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, si Dios les había dado la victoria sobre sus enemigos, y por esa razón tenían una cantidad de esclavos que iban a hacer esos trabajos serviles mientras ellos se iban a adiestrar para la guerra, como Dios les había dado la victoria sobre el enemigo y los pueblos querían que se la siguieran dando esa victoria, entonces iban a sacrificar a un enemigo. Y hostia que nosotros utilizamos para la Eucaristía, significa enemigo, de ahí viene hostil, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque eso significaba, ¿no es cierto? La hostia, el que se mata, es a un enemigo, ¿no es cierto?, a un prisionero de guerra. Bueno, ahí entonces tenemos esa imagen, ¿no es cierto?, de un sacrificio humano, y les muestro esta de la Bienal, que es un San Sebastián, que siempre se ha tomado como un prototipo, ¿no es cierto?, del sacrificio, porque es lacerado de una manera muy brutal por sus propios compañeros, ¿no es cierto?, por razón de él elegir ser cristiano, y por eso es como por todas partes lo traspasan, ¿no es cierto?, y muere de una manera tan terrible. Es decir, cómo esa idea, ¿no es cierto?, del sacrificio, esa idea de la muerte, esa idea de que la ofrenda más perfecta de alguna manera es un ser humano, más perfecto que un animal, más perfecto que unas primicias de trigo, y va a seguir vigente, ¿no?, en un autor contemporáneo. Y quizás lo más extraordinario, porque las religiones van como mejorando, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, van como volviéndose más finas, ¿no? Entonces, de decir, yo maté a un toro y ya tengo saldado la cuenta hasta el año que viene, a yo cumplo con los 10 mandamientos, por ejemplo, o ya las religiones griegas, ¿no es cierto?, con sus misterios y con sus caminos simbólicos de ir de la oscuridad a la luz, ya suponían que no solamente había que hacer algo externo, sino que había que hacer algo interno. Es decir, yo no solamente sacrifico una cosa que está fuera de mí, porque si mato un toro a mí no se me mueve un pelo, sino que de alguna manera ese sacrificio tiene que tocarme a mí, es decir, yo tengo que devolverle a Dios eso que Dios me ha dado. Y entonces ese sería la ofrenda de sí mismo. Y es lo que es propiamente lo que nosotros llamamos eucarístico, ¿no? Porque Jesús en la última cena no nos da un pan para que nosotros comamos y tengamos fuerza, sino Él se hace pan para que nosotros lo comamos a Él, ¿no? Y entonces va a haber un sacrificio de otra cosa y va a haber un sacrificio de sí mismo. Si ustedes me piden que yo les explique un tema y yo les doy un libro, ¿no es cierto?, yo me estoy sacrificando, ¿no? Les estoy dando un libro mío a ustedes para responder esa necesidad, pero si yo me tomo 3 horas para explicárselo, yo me estoy sacrificando yo, ¿no es cierto?, es la ofrenda mía, ¿no? Bueno, esa idea de ofrenda de sí mismo, que se las ilustré con 2 imágenes que tenemos en la muestra, en la cual nosotros podemos participar, ¿no? Y entonces un mundo destruido, ¿no es cierto?, como es ese fondo, y unos chicos y descalzos, como también Jesús está descalzo, pero que de alguna manera están participando en el sacrificio de Jesucristo, y por otra parte este descendimiento
que también hace referencia al sacrificio de Cristo, porque vieron que no necesariamente las imágenes de esta bienal hacen referencia al cristianismo, ¿no es cierto? Hay algunas que no, ¿no es cierto?, que tienen referencia a este camino simbólico, pero sin pasar por esta particular tradición de Cristo. Entonces, ya teníamos 4 de los símbolos, ¿no? La imagen, el templo, el sacerdote y la ofrenda, que es la más larga, así que no se preocupen que nos falta mucho. Y el quinto de los símbolos es la bendición. Ahí le pongo algo terrible y acá le pongo algo más lindo para que les guste más lo de la Bienal. Pero, es decir, el sacerdote entra en el templo, delante de la imagen, en el altar, destruye la víctima, que vendría a ser la ofrenda, ya sea unas primicias, ya sea un animal, ya sea una persona, pero después tiene que salir de vuelta para dar la bendición, ¿no es cierto? Porque es un puente, ¿no? Por eso pontífice, ¿no? El que hace de puente, nosotros se lo aplicamos al Papa, pero en realidad cualquier sacerdote es un pontífice, ¿no? Es alguien que va a Dios y vuelve de Dios, ¿no? Y entonces, porque en realidad nosotros no es que queremos darle un toro, ni queremos darle un esclavo, ni queremos darnos nosotros mismos, queremos que Él siga bendiciéndonos, ¿no es cierto? Es decir, queremos que Él no se enoje con nosotros y que queremos estar religados con Él, ¿no? Queremos que funcione este pacto de reconciliación. Entonces ahí tienen, ¿no? El sacerdote que subía la pirámide, que en el altar de arriba destruía a la víctima, que es un pobre señor al que le saca el corazón, ¿no es cierto? Bastante violentamente. Por el cuerpo, el pobre señor no le importaba nada, después lo ven tirado ahí abajo, pero el corazón de ese señor le importaba, porque toda la sangre de ese señor iba a servir para asperger al pueblo, ¿no es cierto?, con esa sangre, ¿no?, limpiarlo. Vieron también el ángel exterminador, ¿no es cierto?, en la salida, en el éxodo de Egipto, ¿no?, es decir, pintar con la sangre del cordero las puertas de la casa, ¿no es cierto?, porque de alguna manera el tener la sangre, ¿no es cierto?, de esa víctima va a hacer que yo me haya beneficiado, ¿no es cierto?, como si tuviera el sello, ¿no es cierto?, este votó, por decirle, ¿no? Bueno, sacrificó, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo esto, que ya les digo que se afina, ¿no?, y que en el Evangelio llega a una fineza extraordinaria, de lindo, ¿no? Es decir, esa idea del sembrador, ¿no es cierto?, que es Jesús, ¿no?, que va tirando la semilla, y que es una obra que está en la Bienal esta, vendría a significar esto, ¿no? Es decir, que Dios vuelve a derramar sobre el hombre su bendición. Bueno, entonces, ya en la última parte, tenemos que este movimiento de 5 símbolos, que los recuerdo para que les quede bien grabado, ¿no es cierto?, de imagen, templo, sacerdote, ofrenda, o sacrificio, o víctima, como quieran llamarlo, y bendición, en el fondo tiene un movimiento que va a ser muerte y resurrección, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, la muerte como el último momento, como el último suspiro, y la resurrección como la vuelta a la vida. Pero unidos, ¿no es cierto?, porque en nuestra experiencia terrestre nosotros vivimos y morimos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, 1, vivir, 2, morir, ¿no es cierto?, ¿no? Pero la religión hace al revés: 1, morir, 2, vivir, ¿no es cierto?, ¿no? Porque es una religión, ¿no? Es decir, como nos amigamos con Dios, esto vuelve a pasar, ¿no? Y el año que viene hay cosecha de vuelta y fecundidad en el ganado, y volvemos a vencer a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Es decir,
la cosa continúa porque nos hemos religado y por eso ese 2 pasa a ser 1 y ese 1 pasa a ser 2, ¿no? Entonces, primero la muerte, ¿no es cierto?, no el nacimiento, porque sería el nacimiento a esa vida. Y ahí les pongo dos imágenes que son de la Bienal. La primera imagen es una imagen clásica, formato contemporáneo, ¿no es cierto?, pero de la muerte de Jesús, del cuerpo muerto de Jesús. Y esta imagen que es muy llamativa, ¿no es cierto?, es un autor que pintó durante la pandemia su propia muerte, es decir, no se murió, está vivo, se imaginó su propia muerte, incluso se envejeció como para que esto pase dentro de muchos años y no le pase pronto, ¿no es cierto?, porque es un hombre bastante joven, y pintó 6 imágenes como de ese momento, ¿no? 6 gestos que él haría en el momento de la muerte. Es un pintor rosarino que tiene una formación muy clásica, por eso logra esta imagen con esa calidad. Pero que lo pongo como un ejemplo de que esto que es Jesús, ¿no es cierto?, que sería dentro del cristianismo la víctima perfecta, porque nosotros en Jesús creemos que Él es la imagen de Dios, porque Dios hecho hombre. Él es el templo, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Él es el sacerdote, porque es Dios y hombre, entonces puede entrar perfectamente en la divinidad, de hecho sube al cielo, ¿cierto?, ¿no? Él es la víctima y la más perfecta, ¿no? Él es el más bello de los hombres, dice el Salmo, ¿no es cierto? Y Él es la bendición, es decir, lo que se derrama sobre los hombres es Jesucristo. Eso también nosotros podemos vivirlo con una identificación de nosotros somos Jesús, ¿no es cierto? Y nuestra propia muerte, como les decía, es una participación en la muerte de ese cordero o de ese que nos revincula con Dios. Y por eso, como imágenes de resurrección, les muestro estas dos, que también están en la Bienal. Esta es el cuerpo muerto de Jesús y María Magdalena, ¿no es cierto?, que lo está abrazando porque le cuesta desprenderse de la humanidad de Jesús, como a todos nosotros, ¿no? Sobre todo en la pandemia ha sido un gran drama, ¿no es cierto?, el no poder despedirnos del cuerpo de la persona que amamos, pero fíjense cómo Jesús ya está trascendiendo, ¿no es cierto?, con esa resurrección, ¿no es cierto?, con un cuerpo transfigurado, con un cuerpo espiritualizado, ¿no es cierto?, porque sin que ella se dé cuenta, ¿no es cierto?, Él está vivo y Él está trascendiendo a esa escena de muerte y de dolor, ¿no? Bueno, y en esta imagen, que es un Cristo clásico, ¿no es cierto?, como pudo haberse hecho a partir del siglo V, un Pantocrátor, un todopoderoso sería, este pintor paraguayo ha querido unirle la simbología de que de su corazón salen los rayos de blancos y rojizos, ¿no es cierto?, que significa el agua y la sangre, y que va a significar aquello que nos lava y aquello que nos redime, con la significación que les decía de eso que pasaba, de que el sacerdote salía, ¿no es cierto?, del templo para dar la bendición sobre el pueblo. Así que bueno, nosotros ahora entendemos por qué una religión es un conjunto muy sencillo de símbolos, cómo eso está presente, ¿no es cierto?, en esta muestra de imágenes, a pesar de que quizás nos sea un poquito difícil de comprenderlas, pero lo que tiene de lindo, y ya con esto termino, pero para agradecerle a María y volverle el piropo del inicio, es que a mí como sacerdote me ha servido mucho, porque en realidad yo soy sacerdote de un rito que hoy no está vigente del todo, ¿no es cierto?, ¿no?
vigente quizás en ustedes, ¿no es cierto?, que han venido a esta charla, puede ser, ¿no es cierto?, pero no vigente en los jóvenes, ¿no es cierto?, incluso en aquellos que han sido formados en una tradición cristiana, en nuestros colegios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene de maravilloso la obra? ¿Y qué es lo que tiene de maravilloso la obra contemporánea? Es que la obra nos muestra una capacidad contemplativa convertida en impulso creativo de un joven de hoy, ¿no? Y entonces, ¿cómo entendió? Tuvimos la respuesta de más de 500 personas, ¿no es cierto? De decir que lindo, ¿no es cierto? Que 500 artistas, mayormente jóvenes, entendieron que era un tema el arte sacro, ¿no? Es decir, que era algo sobre lo cual ellos querían reflexionar, y como el premio no era gran cosa, no habrá sido por el premio seguramente, ¿no es cierto?, sino que querían reflexionar sobre eso y que querían mostrarnos cuál era el fruto de esa reflexión, ¿no? Y entonces entender en realidad lo que le pasa a un joven, como esto que les digo, ¿no?, que se siente un sacerdote fuera de un rito tribal, ¿no es cierto?, que es el que entiende que tiene su abuelita cuando reza el rosario o cuando va a misa, ¿no es cierto?, pero que él lo hace de otra manera, ¿no? Es decir, pero que sigue entendiendo que hay un más allá con el cual se conecta, con el cual se vincula, o cuáles son los símbolos, ¿no?, de este nuevo arte sacro contemporáneo. Me parece interesante, ¿no? Si uno lo puede leer en los dólmenes de Stonehenge, ¿no es cierto?, es decir, evidentemente tiene que saber leerlo también en los símbolos de nuestro tiempo. Así que bueno, esa es la propuesta. No sé si quieren hacer alguna pregunta o... Bueno, la próxima semana culmina el ciclo de actividades especiales de la Bienal y tenemos un concierto de música sacra contemporánea. Más de 8 músicos van a estar tocando en el Recoleta. Los invitamos, es la última actividad especial, no, en este mismo lugar no, en el Recoleta, pero en la capilla, para que la conozcan, si no conocen, y ya el catálogo está disponible. El catálogo de la muestra ya se lanzó, lo tienen disponibles en la página de la Santa Faz y también en el perfil de Instagram. También en la sala. Y también en la sala.